¿por qué lo quiere quitar López Obrador? O sea, ¿por qué quitar? Además, qué incongruencia. Él habla de ética, de honestidad, de no, bueno, es lo que le quiere venderle a su grupo de gentes, de que no hay corrupción y todo el desmadre. Quiere automáticamente quitar el INAI para esconder todas las tranzas y raterías de su gobierno. Claro. Que temprano que tarde se van a saber, porque es inevitable ver a los próximos nuevos ricos en los restaurantes a donde vamos nosotros. O sea, se dan y van a ver las bolsas, van a ver los coches, van a ver los viajes, etcétera, etcétera. El presidente que defiende que va contra la corrupción es el más corrupto. Y es más corrupto porque está escondiendo y quiere desaparecer el único organismo donde están diciendo cómo son las tranzas que tienen. Ese es todo el secreto para mí. Si no, no lo quitas. Es corrupto y es opaco. Voy a la primera. ¿Qué significa opaco? Opaco, pues que no es transparente, que no le gusta la transparencia. Oscuro. ¿No? Mira, hace una muy buena reflexión el doctor Valadez, porque dice, hay un reconocimiento implícito desde el momento en que, en lugar de encargarle todas estas acciones, actividades, funciones, servicios, obras, etcétera, a la Administración Pública Federal, que depende directamente del Ejecutivo, lo hace encomendándoselo a las Fuerzas Armadas. Con eso hay un reconocimiento implícito de que aquí no pueden, que son corruptos y que apuestan por la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero hay un detalle, doctor. Esas mismas Fuerzas Armadas, sobre pretexto de la seguridad nacional, no están obligadas a licitar las obras y la contratación de servicios ni las compras que hacen. Uno. Y dos, tampoco están obligadas a revelar la información, a abrirla públicamente, como si lo haría cualquier otra dependencia. Si a eso le agregas que el presidente, yo estoy convencido de que Monreal no engañó a la oposición. Yo estoy convencido que Monreal sí quería hacer ese nombramiento ese día. Y estoy también convencido de que recibió un telefonazo de Adán Augusto por instrucciones del presidente, diciéndole nada de nombramientos. Se queda como está el instituto y que se jodan. Entonces, ¿por qué? Porque todavía el presidente dice, no sirven para nada, cuestan $1,000 millones de pesos. $1,000 millones de pesos después de lo que se gastan estos miserables. No puede ser. Y que no sirve para el lana del INAI. Todavía se atreve el presidente a decir, ¿y dónde estaba el INAI cuando lo de García Luna? ¿Qué carajos tiene que ver García Luna con el INAI? El INAI es un instituto que facilita la información cuando el sujeto obligado no quiere dártela espontáneamente. Exacto. ¿Sí? Tú decías, ¿cuánto gana el presidente? Primero, acudes a Presidencia de la República y solicitas la información. Si no te sientes satisfecho con la información que te dio Presidencia de la República, te volteas con el INAI y le dices, oye, dile que me dé la información, que nos haga el payaso. Entonces va y le exige al sujeto obligado que dé esa información. Por eso está tan enojado el presidente, porque sabe que de ahí le están sacando a fuerza todos los datos, toda la información, todo lo de Segalmex, $15,000 millones de pesos. Es decir, claro que sirve el INAI, claro que nos sirve para dar información, para tener acceso a esa información pública. Pero ¿qué es lo que dice el presidente? Estamos en el mundo ideal, que no haya transparencia. Esto es una violación brutal también a la Constitución, porque no es una facultad discrecional como este pelado o impresentable del senador Félix Salgado Macedonio. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Saben cuándo van a estar los nombramientos? Sí. Cuando nosotros queramos, porque somos mayoría. Claro. No, señor, no, señor. Las mayorías no son para eso. Esta no es una facultad discrecional. Esto es una obligación constitucional que debieron de haber cumplido en tiempo y forma. Y al no hacerlo, están secuestrando o asfixiando a un órgano constitucional autónomo. A ver, Diego. Bueno, a ver, sí, estoy muy enojado. Sí coincido en todo, pero no estoy enojado. Es la única diferencia. ¿Por qué no estoy Diego enojado? Viene muy tranquilo. Sí, no viene atemperado. Estoy de acuerdo en todo, pero ¿saben por qué no estoy enojado? Porque finalmente de esto nos estamos dando cuenta 130 millones de mexicanos. Y nada de lo que se haga en política, y estoy hablando ante uno de los políticos más experimentados que tiene el país, que eres tú. Muchas gracias. Y por supuesto, tú que tienes la experiencia no solamente de gran comunicadora, sino tú también has participado activamente en labores de partido y de Congreso. Bien. Saben que en política no hay absolutamente nada que se haga sin consecuencias. Pueden haber consecuencias inmediatas,
pero hay una observación colectiva que va procesando las cosas y que cobra. A ver, lo que nos está pasando tampoco es algo que solo ocurra entre nosotros. Veamos el caso de España, que han tenido, sin integrar nada menos que el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la oposición lo bloqueaba permanentemente. Aquí el panorama es al revés. La oposición quería la integración de los órganos y quien lo bloqueó fue la mayoría gubernamental. Pero esas parálisis institucionales se dan en Italia, se dan en España, se dan en Estados Unidos. Hemos visto los problemas para integrar, para la designación de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos. De manera que todo proceso democrático implica estos riesgos. ¿Cómo hay que superar estos riesgos? Con mejores diseños constitucionales. Tendremos que entrar en el futuro, en algún momento, a revisar cómo integrar los órganos constitucionales autónomos, porque tal como está previsto por la Constitución en este momento, da lugar a que pase lo que pasa. Bueno, pero voy a otra cosa más importante. A ver, aprecio muchísimo a los integrantes del INAI. Y me pongo en su lugar y advierto las presiones a las que están sujetos, las incluso agresiones verbales de los que son víctimas, porque se les llama de todo, incluyendo que son corruptos, ineficientes y muchas cosas más. Cosas, desde luego, infundadas. Pero, además de las formas de proceder de estricto derecho, en toda democracia tienden a formarse actitudes y formas de proceder que corresponden a buenas prácticas políticas, a buenas prácticas administrativas, a buenas prácticas democráticas. El INAI no está en facultades de tomar decisiones porque no está integrado. Pero eso no impediría que el INAI conociera los asuntos que le llegan y sin que fueran decisiones de carácter vinculante oficial, sí hiciera pronunciamientos con valor moral. Interesante. Con valor de opinión pública. Puede convertirse de lo que es, en la norma, un órgano constitucional, en un órgano de opinión que también tiene valor. Claro. Como un ombudsman. Como concientización. Como concientización. ¿Pero tú crees que ese organismo le digan, dile a Carlos cuánto gana el presidente? Claro. Déjame en paz. Puede decir, no es una decisión, es una opinión que los integrantes del INAI estamos dando para que la opinión pública mexicana se forme un criterio. Yo creo que también tienen que darse este tipo de respuestas. Es como ocurre con las comisiones de derechos humanos. Son magistraturas de opinión. De opinión, sí, ¿no? Pues si el INAI no puede ser una magistratura de decisión porque no tienen integradas los números necesarios para que opere, pues que se convierta en una magistratura de opinión y que nos dé sus puntos de vista, claro. Que no se queden en silencio, porque también, pero ellos digamos, van a tener entrada, Diego, para darnos opinión. Claro que sí. Claro. A ver, ellos tienen, a ver, déjenme un poco comentar cómo está la cosa. El INAI está compuesto su pleno por 7 comisionados. Sí. El problema es que ahora solamente tiene 4 en funciones. ¿Quién tiene que hacer el nombramiento de los otros 3 comisionados que faltan? Bueno, de todos los comisionados, pero particularmente esos 3 que faltan, lo tiene que hacer el Senado. El Senado ya había hecho 2 nombramientos después de un año de tardanza, de demora. Hizo 2 nombramientos antes de que se fuera Paco Javier Acuña, que estuvo aquí con nosotros. Él se fue el 1 de abril pasado. Okay. Se queda con 4 entonces. Hace el nombramiento del Senado de 2 comisionados, con lo cual hubiera podido funcionar perfectamente. ¿Por qué lo digo? Porque no la Constitución, la ley secundaria es la que dispone que para poder sesionar válidamente y resolver los asuntos, tiene que haber 5 comisionados. Sí. Cosa muy extraña, porque bastaría la mayoría, y si Pitágoras no es un vulgar estafador, 4 es mayoría en un número de 7. ¿Sí? Entonces, podrían funcionar perfectamente con 4, como lo está ahorita. Pero no, la ley dice 5. Llegó el asunto a manos
de Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le pidieron, oiga, excepcionalmente, además de conocer de nuestra controversia constitucional, permítanos resolver con estos 4 que estamos sesionando. La respuesta de la ministra fue no. ¿Para qué? Para darle gusto, obviamente, al presidente López Obrador. Pero la verdad no podía decir otra cosa, Javier, porque la ley es lo que dice. No podía la ministra decir, no se aplique la ley, ahora se aplica mi decisión. Temporal. Ahí discrepo. Bueno. Aquí está el tuit de ayer de Blanca Lili Ibarra, mi paisana acá a la que le mando saludos. Dice, hoy se cumple un mes sin que el Pleno del INAI pueda sesionar por la falta de quórum legal. A la fecha tenemos más de 3,000 recursos en sustanciación, de los cuales más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos. Y lo que está diciendo Diego, yo creo que con sobrada razón es, estos 800 que están listos para ser votados, que los den a conocer. Claro. Que den a conocer cuál es la opinión del INAI. Es mi opinión, ¿eh? Pero claro. Aunque no tenga efectos vinculantes, claro, jurídicamente hablando, les doy a conocer quién está fallando. No tienen por qué no hacerlo, Javier. Estoy de acuerdo contigo. Y además, digamos, ahí entra el diseño legal. En el próximo diseño que se haga se tendrá que decir que el INAI resolverá por mayoría de los presentes. ¿Por qué? Es cierto, porque además hay otra cosa. Sí, son 2 cosas que hay que corregir. ¿Sí? Una, que basta con la mayoría simple para poder resolver con 4 de los presentes. De los presentes. Que nada más hay un comisionado, porque no nombraron a todos los más. Pues es el que está presente, y es el que resuelve. Bueno, y segundo... O sea, se puede resolver con buena técnica de diseño normativo. Y segundo, quitarle la facultad de no objeción al presidente de la República sobre los nombramientos de los comisionados. Hay un conflicto de intereses natural. O sea, que el presidente tenga la facultad de que una vez que el Senado haga los nombramientos, como lo hizo, de esos 2 que ya les había comentado, dijo el presidente, los objeto. Oiga, no es usted objete. ¿Por qué los está objetando? Porque me pega la gana. Sí. Y tiene hasta 2 veces la atribución de objetar esos nombramientos. ¿Habría que quitarle esa atribución al presidente? ¿Ve el cinismo de que la van a poner en la Secretaría de la Función Pública? No, corrigió. ¿Sabes a dónde dice que se va? No. A la Auditoría Superior de la Federación. A peor. Bueno, no, a la Secretaría de la Función Pública, ¿sabes qué hizo? Le encargó todas las compras de gobierno. O sea, las compras de gobierno que tienen que ser revisadas por la Secretaría de la Función Pública, ahora están en manos de la Función Pública. Juez y parte. Y le quiere pasar las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación con las funciones del acceso a la información pública? Es que eso no importa. Exacto. Es decir, eso no importa. Vamos, no importa si hay lógica o no hay lógica en la adscripción de una X dependencia a otra. Es decir, ahí eso no importa. Yo creo que aquí lo importante es tapar al costo que sea la corrupción de este gobierno. Vamos, porque ves unas decisiones, ves una y otra decisión respecto al INAI, respecto a la posición de Loretta Ortiz, respecto a otras decisiones, y aquí lo que interesa al gobierno es que no se dé a conocer toda la corrupción y las irregularidades múltiples, como nunca creo, Diego, que se han cometido a lo largo de estos 5 años. Pero yo quisiera preguntarle algo al constitucionalista. A ver, lo que tú anotas, Diego, es muy importante. Ahora que decías, bueno, los comisionados del INAI deberían de tener una opinión de carácter moral, cuando menos, para pronunciarse y dar una posición. Yo creo que una de las razones por las cuales el INAI no ha tenido este protagonismo, esta centralidad en la opinión pública como lo tiene el INE, es precisamente por esa ausencia, por este silencio quizás que han guardado los comisionados respecto a este tipo de opiniones que podrían tener en un momento como este. Para el auditorio, porque creo que en nuestra cultura política la cultura de transparencia no ha tenido la suficiente fuerza, no la tiene. Tal no la tiene que muchos no tienen idea a qué se dedica el INAI, o por qué es importante la transparencia, o por qué es importante que un gobierno no sea opaco. Y sabemos, Diego, que especialmente los gobiernos autoritarios y las dictaduras no les gusta la transparencia. Pero yo le preguntaría al constitucionalista, ¿qué importancia tiene en una democracia la transparencia y un órgano tan importante como es el INAI? Sin duda tiene una importancia crucial, pero veamos también